¿Qué hacer cuando recibes un diagnóstico? ¿Cómo lo vas bueno, lo vas a enfrentar, ¿verdad? El diagnóstico está ahí, pero tu corazón está preparado para recibirlo. ¿Ah? Muchas personas, como mencionamos hace un ratito, pueden recibir alivio porque ya saben qué está pasando. Pero en este momento vamos nosotros a recibir a la psiquiatra, ¿verdad? La doctora Franci Báez. Bienvenida, doctora, gracias por estar acá. Mi doctora favorita, eso ya son amores viejos. ¿Cómo está usted, doctora? Bien, gracias al Señor. Bueno, recibir un diagnóstico. Yo he recibido diagnóstico, usted ha recibido diagnóstico, doctora. ¿Qué pasa con nuestras emociones cuando recibimos ese diagnóstico que nos mueve el piso? Mira, sabemos que hay diagnóstico, que hay muchos tipos de diagnóstico, desde un diagnóstico de un buen pronóstico hasta un mal pronóstico. Claro. Pero uno nunca está esperando que uno vaya a tener nunca nada. Y mucha gente inclusive por eso tiene miedo de ir al médico, porque no quiere que le den un diagnóstico. Así es. Y no sabe que al no ir lo que va a hacer es empeorarse más, porque un diagnóstico detectado a tiempo puede tener algún tipo de cura, aún sea paliativa. Resultados diferentes. Claro que sí. Entonces muchas veces las personas cuando reciben un diagnóstico sienten que se le fue el mundo arriba. Pero no obstante, en ese mismo momento del diagnóstico, la persona tiene un shock y se bloquean muchas veces. Algunos no entienden lo que le dijeron, otros no quieren entender y otros simple y llanamente no me di por enterado. Wow. Y otros entonces lo que te pueden hacer es una crisis de ansiedad. Por eso yo siempre a mis compañeros médicos y especialmente a los que trabajo con ellos, yo siempre les digo, el día que tú tengas un diagnóstico catastrófico de tu especialidad, por favor siempre suele acompañarlo con un psicólogo. No lo mande al psicólogo, porque inmediatamente te lo mandaste al psicólogo, ya tú le estás dando un diagnóstico de angustia previo, claro, que muchas veces ni siquiera va a ir y se puede quedar en su casa. ¿Cuáles son los factores, doctora, a Franci Báez, que influyen para que dos personas puedan recibir el mismo diagnóstico y lo puedan afrontar de manera diferente? Mira, todo va a depender la vulnerabilidad genética. Ya. En el momento también que tú lo recibes, porque no es lo mismo que tú recibas un diagnóstico en un momento en lo que tú estás pasando por cualquier tipo, otro tipo de proceso, claro, familiar, desde la muerte de un familiar, desde que no tenía trabajo, desde que está embarazada. Una separación. O una separación. Yo recuerdo a una persona que embarazada le diagnosticaron cáncer. Dios mío. Imagínate qué vulnerabilidad tan grande, claro, porque no podía darse quimioterapia mientras estaba embarazada, pero tenía un cáncer dentro de ella creciendo, que podía inclusive ella pensar que podía afectarle su bebé, claro, porque con la misma sangre que se alimenta ese cáncer, esa misma sangre alimenta el bebé. Claro. Entonces, todo va a depender de la vulnerabilidad o de la coexistencia de otros factores que también hacen que la persona se remuevan sus emociones. Entonces, si una persona, por ejemplo, no tiene ningún tipo de emoción negativa en ese momento, como miedo, como ira, como impotencia, como frustraciones, puede asumirlo mejor y decir, ok, tenemos el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Influye la edad, doctora? También. ¿La salud mental de ese individuo influye? Influye la salud mental, influye la edad, influye inclusive a veces hasta el nivel económico o la adquisición económica que tú tengas en el momento. Porque cuando tú piensas en una enfermedad, tú piensas en gastos. Claro. Y si tú no tienes un trabajo o no tienes un buen trabajo, no tienes unos buenos ahorros, tú de una vez, ya tú dices, ¿cuánto lío más voy a hacer? Aparte del diagnóstico que tengo, ¿cuántos líos me voy a meter para poder resolverlo? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, influye inclusive hasta si es una madre joven o una madre mayor. Porque una madre joven no va a pensar solamente en su diagnóstico, va a pensar en sus hijos. Claro. Y esto la vuelve más depresiva. Y tengo para decirte que la depresión empeora todos los diagnósticos. No importa que sea un diagnóstico pulmonar, que sea un diagnóstico gastroenterológico, no importa que sea un diagnóstico de piel, la depresión empeora los diagnósticos porque baja el sistema inmune. Entonces la salud mental juega un papel importantísimo. Totalmente. En el momento en que la salud mental transversa con todas las especialidades, es específicamente en el momento de los diagnósticos. Claro. Es decir, es el detonante, podría ser incluso. Es decir, un diagnóstico puede detonar una enfermedad mental. Y una enfermedad mental detonar una enfermedad física. Dios mío. Entonces es como una doble vía. Claro. Pero te voy a decir una cosa, todo el mundo que entra a un diagnóstico de una enfermedad catastrófica o de una enfermedad invalidante,
va a tener una alteración en salud mental. Yo tengo pacientes que me han llegado, simple y llanamente que le diagnosticaron una hipertensión. Y ellos no estaban listos para tener una hipertensión. Pero cuando tú vas al fondo y averiguas, precisamente a su mamá o a su papá le diagnosticaron hipertensión y murieron de un infarto. ¿Cuáles son las reacciones emocionales? Aquí, por ejemplo, que podemos tener. Esa reacción emocional de ese paciente por el diagnóstico de la hipertensión, dice, pero es una hipertensión. Eso es simplemente tomarte una pastilla. A mí cuando me diagnosticaron hipertensión, te estoy hablando que fue antes de COVID, para mí fue un proceso de dolor. Claro. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparada justamente. Sí, pero tú sabes que una hipertensión, si no está bien cuidada, te va a meter en un corazón grande, claro, te va a meter en un daño renal, así es, te va a meter al final en una insuficiencia cardíaca, en una trombosis, en un infarto cardíaco. Estamos hablando que por temor a no ser diagnosticado, no vamos al médico, claro, sabemos que está pasando algo con nuestro corazón, entonces... O de no asumir, ejemplo, a veces yo me enojo mucho con los pacientes, porque me llegan al consultorio y van a mi cita de psiquiatría, y me dicen, ay doctora, yo estoy aquí desde temprano, pero yo no me he bebido la pastilla de la presión. Y yo le dije, ¿y qué te le impidió beber? Claro. No, que yo venía para acá y como era muy temprano, y yo, ¿y quién te dijo a ti que tú tienes que comer para beberte la pastilla de la presión? ¿Quién te dijo a ti que porque tú vienes para acá tú no te puedes beber tu pastilla de la presión? Tú no sabes que tú estando aquí te puedes subir la presión y te puede dar un infarto. Claro. O una trombosis. O cualquier cosa. Entonces, muchas veces hay pacientes que no asumen, que esa es una de las reacciones, no asumir la responsabilidad ante esa situación y entonces no ayudarse. Ejemplo, yo te puedo decir que lo más grande que una madre o que un ser humano puede tener es un diagnóstico de un hijo. Claro. Y yo tuve un diagnóstico de mi hija a los 8 años, donde mi hija tenía onda delta y delta, significando que en su electroencefalograma salía como que mi hija convulsionaba, wow, pero no se veía físicamente, gloria a Dios. Pero aparte de eso, mi hija tenía un trastorno de distractibilidad. Significaba que no se podía enfocar en la clase y mi hija eso no me le permitía aprender. Y yo, a principio me salieron 2 lágrimas, claro, porque uno nunca quiere que sus hijos tengan nada. Pero después yo dije, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijo el neurólogo, esto y esto. Pues mira, yo me la tomé la capa de héroe, claro, porque tú decides qué capa tú vas a tomar. Si tú vas a tomar la capa de víctima, si tú vas a tomar la capa de fracasado, si tú vas a tomar la capa de héroe, tú decides cuál. Y yo tomé mi capa de héroe. Y llegó un momento que yo estimulé tanto ese frontal de mi hija. Nunca me ha convulsionado, y la gloria sea para Dios, pero también llegó un momento tan tal que después que superó la adolescencia, mi hija inclusive calificó para becas en universidad y la tiene todavía. Y está en una universidad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué significa esto? Que me llegó el diagnóstico, yo tengo derecho a sentirme mal, claro, tengo derecho a llorar, claro, pero también tengo la obligación de tomar una posición de resolución del problema. Eso es lo más importante, yo entiendo. Y si tú no tomas esa posición de resolver, entonces el problema se va a cronificar. Y lo que tú no quieres que pase, va a pasar. ¿Por qué? Porque tú no tomaste tu decisión. Ahora bien, hay diagnósticos que muchas veces, aún tú tomando decisión, el desenlace no es bueno. Pero por lo menos te queda con la satisfacción de haber hecho lo posible para que no sucediera y el deber cumplido. Claro. ¿Y qué papel juega, doctora? Y perdone que le interrumpa, ¿qué papel juega la familia justamente en esos diagnósticos que tienen tal vez un resultado que no queremos, una pérdida? Por ejemplo, en el caso cuando muere mi hermana y 3 semanas después mi papá. Estamos hablando de que no había nada que hacer, ya mi papá estaba entubado, estaba en COVID, pero habíamos enterrado a mi hermana. 3 semanas en la muerte de papi, ya no hay nada que hacer. Viene la información, la noticia, y tú te quedas simplemente a expensa de cómo Dios va a poder abrazarte en ese momento y qué papel juega Dios y la familia en ese acompañamiento. Mira, en salud mental, la gente cree que uno hace un diagnóstico y ya. En salud mental existe una cosa que se llama eje multiaxial, donde nosotros tenemos 5 diagnósticos. 1, el diagnóstico que te lleva al psiquiatra. 2, el trastorno de personalidad que tú tengas, que tal vez no te está llevando al psiquiatra, pero está coayudando a tu problema psiquiátrico.
3, la enfermedad médica que tú tengas, presión, diabetes, lo que sea, que nosotros tenemos que tomarla en cuenta también como un factor. 4, lo que es el estresor, significa lo que te provocó en ese momento que tú detonaras. Y 5, el apoyo familiar que va con el funcionamiento global del paciente. Y el pronóstico de ese paciente que está en ese eje 5 va a depender del apoyo familiar que tú recibas y del ancla espiritual que tú tengas. Wow. ¿Estás oyendo? Entonces, tener un apoyo familiar que esté ahí contigo, que te diga yo estoy contigo, tú no estás sola, vamos a sufrir juntos, vamos a llorar juntos, pero vamos a seguir, vamos a dar la gracia porque respiramos diario, vamos a dar la gracia porque vemos el sol, vamos a salir, vamos a ver el mar, vamos a hacer lo que te gusta, vamos a, aunque sea un paciente terminal. Claro. Yo te puedo decir que yo tuve una amiga que ella tenía cáncer, y esa amiga todos los miércoles tenía conmigo un encuentro en un restaurante. Comíamos lo que nos gustábamos. Ella lloraba todas sus impotencias y después al final terminaba riéndose. Y así duramos un tiempo y se bebía mi medicamento y me decía, por favor, yo quiero que tú me dejes trabajar hasta mi último día que yo no pueda volver más. Y ella lo que duró en su casa fue menos de 15 días. Y no sintió la muerte. No sintió ese miedo que todos tenemos, que te voy a decir algo. Si nosotros de verdad creemos que hay un Dios, no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Que la muerte, este mundo es pasajero, nadie se queda, ni el más rico, ni el más pobre, ni el más feo, ni el más bonito, ni el más profesional, ni el menos, ni el más analfabeto. Todos nos vamos, pero hay que tener claro para dónde tú vas. Así es. Entonces, si tú sabes claro para dónde tú vas, tú no tienes que tener miedo. ¿Te llegó porque te tocó? Bueno, pues mira, este mundo es corto. Lo más que tú vas a durar 80 años y los años están pasando volando. Ahora, si hay una vida eterna, que yo sí creo en ella. Yo también. Y me da pena que ellos que no creen, porque entonces ¿para dónde van? No tienen esperanza ninguna. Yo tengo por lo menos una esperanza. Claro. Entonces, es prepararte y saber que tu padre, tu madre, tus hijos y todos se van yendo. Y tú no puedes hacer nada por atajarlo. Y tú también te vas. Entonces, tú lo que tienes que prepararte y saber que en esta vida, te llegó un diagnóstico, bueno, vamos a enfrentarlo. ¿Cómo se prepara una persona, doctora? ¿Cómo se prepara esa persona en ese proceso diagnóstico? Mira. ¿Cómo nos preparamos para entender que la despedida va a llegar? Claro. Y que sobre todo, yo despedí a mi papá, yo no pude ir a enterrar a mi papá. No, porque estábamos en COVID. Solamente 5 personas. Al entierro de mi hermana sí pude ir, pero tú despedir a tu papá yo estaba en un hotel, y ya a mí me da mucha risa porque yo estaba en una videollamada viendo cómo enterraban a mi papá. Claro. Y yo estaba llorando en un hotel y frente con mi esposo, porque no lo hicimos en casa para que los hijos, ni mis hijos, no pasaran por ese dolor. Sin embargo, muchas personas me veían llorando y dirían, este hombre le hizo algo a esta mujer y ella está llorando porque... Pues decir, lo que dice el mundo, ¿me doy a entender? No, pero yo estaba llorando viendo cómo enterraban a mi papá. Tu impotencia, y el dolor de tú no poder estar ahí y no poder despedir. Y aún estando ahí, tuvo que la gente se desespera. Claro. Porque sabe que es la última vez que va a ver en vivo, en carne propia, a esa persona. Yo siempre digo, si usted tiene un familiar, una gente con un diagnóstico, aproveche ese momento que todavía tiene vida, que todavía tiene fuerza, que todavía tiene... Hágase mucho video lindo, como yo digo. Yo con mi mamá tuve la oportunidad de hacerme mucho video lindo. Y mami me duró 1 año y medio solamente con el diagnóstico. Yeah. Y yo recuerdo que yo fui donde ella y yo le dije, mira, ma, no vamos a morir todos, yo no sé quién se va a morir de primero, tú o yo. Pero si tú te mueres, dime, ¿dónde tú quieres que yo te entierre? Dime. Y te voy a poner una ropa azul si tú te vas primero que yo. Y yo fui preparada con todo. Hice hasta un video y se lo mandé a mis hermanos para no tener conflicto con ninguno. Y al final yo le dije a mami, de mi mano a la de Dios, vamos, tú puedes hacerlo, de mi mano a la de Dios. Y yo me preparé emocionalmente para agarrar a mi mamá y pasarla de la mano mía a la de Dios, porque yo quería lo mejor para mi mamá. Yo sabía que era a la mano de Dios que le iba a pasar. Pero no todo el mundo se prepara para esto. Y hay que prepararse. Uno sí va a llorar en su velorio, uno sí va a pasar el proceso, porque son procesos, pero siempre tenemos que tener una decisión de cómo vamos a enfrentarlo. Y tirándonos al piso y volviéndonos una cestera, no vamos a hacerlo de la mejor manera. Y yo creo que cada familiar nuestro, que cada persona nuestra y nosotros mismos merecemos lo mejor de nosotros.
y dar lo mejor de nosotros a ellos. Y lo mejor es prepararse siempre en un diagnóstico y enfrentar ese diagnóstico. Y si tenemos buenos resultados, excelente. Y si se va, es porque le tocaba y saber despedirle. Teléfono, doctora Francis Báez, ¿dónde le contactamos? Me pueden encontrar en las redes como Dra Francis Báez RD, doctora Francis Báez RD, o en el 829-222-8255. 8255. Doctora, hay un evento este próximo fin de semana, ¿cierto? Sí, el sábado. Vamos nosotros a hablar de eso, pero vamos a recibir a una escritora, a la señora Lisette de los Santos, quien es escritora que nos habla de más allá del diagnóstico. Vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos en Cuídate. ¿Estás tú preparado para recibir un diagnóstico? ¿Te va a mover el piso? ¿Qué va a pasar en tu corazón, en tus emociones? ¿Cómo tu familia va a aceptar también ese diagnóstico? Tu familia juega un papel importantísimo, ya lo dijo la psiquiatra. Vamos a la pausa. Retornamos, estamos en Cuídate. En este momento yo estoy muy emocionada de ver la misericordia de Dios luego de un diagnóstico. Vamos a recibir en este momento mi psiquiatra favorita, la doctora Francis Báez, continúa con nosotros, y recibo a Lisette de los Santos. Entonces, más allá del diagnóstico, ¿qué significa más allá del diagnóstico? Primero quiero entregarle esto. Gracias, qué hermoso. ¿Qué significa más allá del diagnóstico? Más allá del diagnóstico. Es una conferencia que hemos creado para reunir personas que tengan diagnósticos, tanto que los que le da la vida como los que le da el médico, para que las personas puedan entender que después de un diagnóstico no se acaba, empieza de una manera diferente. ¡Wow! Empieza la vida de una manera diferente. Con una ruta alternativa, y tenemos que buscar la forma, cómo vivir con lo que se nos acaba de presentar. Ponernos la capa de héroe, como mencionó, pero esa capa de héroe no la podemos tomar nosotros de manera, es decir, yo no tengo la fuerza para hacerlo. ¿Qué pasó contigo, Lisette, como madre, para tú entender el proceso que estabas viviendo cuando llegó ese diagnóstico? Tuve que intimar con Dios de una manera diferente a como estaba acostumbrada. Yo era nueva en la fe. Tuve que entender todo lo que había aprendido sobre lo que había escuchado, meterme en la palabra, caminar sobre ella y sobre todo entender que la última palabra la tenía Dios. Y que todo dependía de lo que yo creyera, entendiera y asumiera como verdad. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Cuándo llegó ese diagnóstico y de quién era el diagnóstico? De mi hija. Mi hija a los 2 años le da una amigdalitis, la que la llevó a cuidados intensivos porque le produjo una meningoencefalitis bacteriana. Ok, ¿qué es eso, doctora Francis Báez? ¿Qué es? Mira, una meningoencefalitis no es más que, ejemplo, en las amígdalas nosotros tenemos un microorganismo que se llama Streptococcus beta hemolítico, y eso da amigdalitis, pero eso también va estimulando a infecciones. Entonces, la amígdala se conecta muy fácil al cerebro por una lámina que se llama lámina cribosa que queda en la base del cráneo. Entonces, a ella le pasó el microorganismo hacia arriba y le estimuló un microorganismo que tiene el cerebro que se llama meningococo. Entonces, ese meningococo tanto ataca la meninge, que son las capas que cubren el cerebro, y al mismo cerebro, que se llama encéfalo, el verdadero nombre del cerebro a nivel médico. Entonces provocó una infección tanto en la capa como en el mismo cerebro, y ahí se llama meningoencefalitis. ¿Qué edad tenía tu niña, Lisette? 2 años. Dios mío. ¿Qué decían los médicos? ¿Cuál era el diagnóstico? Ya lo entendemos, pero el pronóstico después del diagnóstico. Bueno, duramos 3 meses con ella en cuidados intensivos. Fue una batalla muy fuerte porque todo el panorama era crítico y en contra nuestra.
no se va a recuperar, tiene muerte cerebral, ella no responde a nada, no tiene ningún estímulo. Entiendo que ya hay que desconectarla. Cuando te dijeron esas palabras, tú como madre, ¿es tu única niña? ¿Ah? Hace 17 años de eso, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó cuando te dicen, ok, ya hicimos todo, económicamente ustedes suplieron 3 meses en cuidados intensivos, Sí. 3 meses de presencia de la familia allí, el acompañamiento de tu familia, ¿verdad? ¿Qué fue para ti? Fue primordial, fue sentir a Dios de una manera diferente porque durante todo el trayecto, aunque fue muy difícil, nunca estuve sola. Independientemente del desenlace, yo pude entender que Dios estaba conmigo. Y cuando me dan el diagnóstico, lo único que le digo, yo quiero seguirme aferrando a la promesa que Dios ya me dio. ¿Cuál era la promesa? Que no era para muerte, Amén. que era simplemente una prueba en la que yo iba a salir fortalecida y muchos iban a conocer de su palabra. ¿Cómo pasa contigo como madre cuando te dice, óyeme, ya no hay nada que hacer, estamos perdiendo, voy a utilizar tus palabras que me dijiste detrás de cámara, estamos perdiendo el tiempo. 3 meses la niña en cuidados intensivos, tú 3 meses llorando, orando, yendo a la En un clínica. coma. Yo no me fui ¿Eh? nunca En del una hospital, muerte cerebral. me quedé los 3 meses. Wow. Jamás volví a mi casa. En ese momento yo le dije, doctora, no la quiero ver más cerca de mi hija. Su trabajo, el suyo sí terminó aquí, ahora yo quiero que usted deje que Dios haga el de él. Ese es el suyo. Pero yo tengo también que decir que tuve muchos médicos que pelearon por su vida, que no estaban de acuerdo con eso y por eso quizás ella intentó convencerme a mí para que yo fuera la de la decisión. De desconectar. De Es decir, desconectar. estamos hablando de que de 3 meses, ¿verdad? Había que tomar la decisión de desconectar a tu niña de 2 añitos. Ahí se iba a morir tu sueño de ser madre. Ahí estaba los 3 meses esperando el milagro. ¿Ah? Los 3 meses de palabras de Dios a tu corazón, Sí. diciéndote, madre, yo estoy contigo. Ahí tú verás el milagro. Cuando le dices a esa doctora, su trabajo terminó, doctora. Ahora viene el trabajo de Dios. ¿Qué pasó en ese momento? No había resultados, solamente, o sea, era como que yo tenía una fe que todo el mundo entendía. Bueno, me mandaron a un psiquiatra porque entendían que yo había perdido la razón. Y el psiquiatra que me visitó, yo le dije, porque el Espíritu Santo me reveló que era psiquiatra, independientemente de que no estaba vestido de médico. Y yo le dije, mire, lo que pasa es que yo he respetado la medicina, pero ustedes no han respetado mi fe. Y yo estoy caminando literalmente en el agua. Y si le pongo atención a lo que usted me está diciendo, me pasará como Pedro y me voy a hundir. Necesito que por favor no ataquen más mi fe. Y por eso yo decidí no salir, no escuchar nada del mundo exterior, porque los comentarios, los ruidos eran muchos. Y si yo seguía escuchando lo que decían en el exterior, que no era mentira, yo iba a alinearme con aquello, porque la fe entra por el oír. Y yo estaba clara de esa parte. Yo dije, La fe es esperanza en lo invisible y no avergüenza. no. ¿Qué pasó? ¿Cuándo hizo Dios el milagro y cuándo se cambió el diagnóstico? Bueno, pasa que me dice la doctora que la atendía, le dice, ya tenemos muchos días con Lisbeth entubada, hay que tomar una decisión y es hacerle traqueotomía y gastrotomía porque no puede seguir más entubada. La traqueotomía es el hoyito que se hace aquí para que poder- por ahí pueda respirar y entrarle oxígeno, ya que no puede entrarle por la vía como se necesita porque el cerebro estaba afectado. Y la otra, La gastrotomía era para alimentar. Para La alimentarla. gastrotomía es aquí porque no se están moviendo tampoco lo que son los intestinos, ni la forma de tragar, ni el estómago cerrar. Entonces se pone una conexión en el intestino de alimento que viene para enterar. Diluido, claro. Sí. Para poderla tener nutrida. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando que no solamente está el diagnóstico, sino que sus órganos internos pueden dejar de funcionar. Porque el sí. cerebro ya no estaba funcionando, para los médicos había muerte cerebral. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que cuando ella nos llama, fue un momento muy crítico para mí, para mi esposo, entonces ella nos dice, vengan y despídanse de su hija, porque ya mi trabajo terminó. Fue que la sacaron de operación, ella se estaba como recuperando, pero 48 horas después se descubrió que tenía una bacteria que estaba acabando con todas sus defensas.
y que esta bacteria, ella no tenía, o sea, no tenía las fuerzas ni la salud para poderle poner los medicamentos que requería. Porque igual la doctora me dijo, si le pongo esos antibióticos, a ella le va a dar un paro al corazón. O sea, todo el panorama era en contra. En ese momento, sí ya yo dejé de ser la Lisette fuerte, la Lisette madre protectora, y ya, entonces ahí la humanidad me llegó, me caí al piso, pero en mi desesperación le reclamé a Dios su promesa. Le dije, lo que ella me está diciendo no fue lo que me prometiste. Yo me niego. Y la doctora me paró del piso, literal, estaba en el piso. Y me dijo, Lisette, por favor, yo necesito que te mantengas fuerte porque hasta hoy yo no había luchado porque tuviera algo que hacer, sino porque veía tu fe. O sea, me amarré a tu fe. Y yo entendí que me habló Dios, no ella, y que yo tenía que seguir fuerte y seguir creyendo en lo que ya Dios me había dicho. Entonces ella dijo, voy a ver el expediente y voy a ver si me faltó algo por hacer. En ese momento me dijo, consíganme unas inyecciones, inmunoglobulina humana. Gamma globulina humana. Que eran defensas directas a su cuerpo para poderle poner el tratamiento. Entonces, la buscamos y lo encontramos aquí. Pero donde yo trabajaba, el señor José Llano, en ese momento, le informa la situación que estaba pasando y se comunica a la Fundación San Jude. La Fundación San Jude le dice que no lo tiene aquí en Dominicana, pero que la más cercana que tenía era en Puerto Rico. Esa misma tarde llegaron en una lancha rápida con los tres medicamentos. Gloria a Dios. Y nada, a partir de ahí no terminó nuestra lucha, pero sí seguía habiendo esa evidencia de Dios obrar, que me mantenía fuerte en mi fe de entender que Dios estaba, o sea, solamente tenía que seguir esperando el milagro. La fe no avergüenza. Y seguí, y hoy en día salimos del hospital el 23 de diciembre del 2007. Salí con ella con gastrotomía, traqueotomía, daño cerebral, totalmente parapléjica. Significaba que se movía solamente de un lado. Solamente los ojos movía. Pero no movía su cuerpo. Nada de su cuerpo, nada. Todo tenía que hacérselo yo. La doctora me dijo, es necesario que ella aprenda a tragar para poderle quitar las 2 operaciones y que ella entonces pueda comenzarse a rehabilitar. En ese tiempo me ocupé de que ella aprendiera a tragar. Fue un proceso un poquito largo, un poquito incómodo más que largo, pero al mes ya ella sabía tragar y la llevé de nuevo. Entonces comenzamos la rehabilitación, porque la promesa de Dios era que iba a ser un proceso. Y realmente fue un proceso en el que diario veíamos la evidencia de Dios. Y hoy en día la tenemos así. Ella ya terminó su secundaria, sirve en la iglesia. O sea, es una muy buena hermana mayor, mi asistente prácticamente en todo. ¿Habla? Totalmente. Sí, totalmente. Y camina. ¿Está en la universidad? Sí, ya se camina, es inscribió. muy tierna. Dios mío, ustedes están oyendo. ¿Qué hace Dios? Dios. Sí. 2 añitos. 2 añitos. ¿Qué edad tiene ya tu niña? Tiene 20. Ya tiene 20. ¿Hace cuántos años? Es 18. decir, 18 años del proceso. 18 Y años hoy del tú proceso. estás contándolo con lágrimas en los ojos, pero con la certeza de que tu fe en Dio lo frutos. invisible, en ese Dios que hace todas las cosas posibles, contra todo pronóstico. A ese Dios es que creemos. ¿Qué pasa este fin de semana? ¿Por qué ustedes están juntas acá? Veo un slide, sí, un post de una conferencia. ¿Cómo se llama la conferencia? Más allá del diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué están todas reunidas? Incluso yo estoy ahí, ya ustedes lo vieron también. ¿Por qué estamos reunidas? Para decirle a toda la gente que no importa el diagnóstico, No que se si debe hay dar por una fe vencida. inquebrantable, No si se puede hay dar por vencida. creencia verdadera en el Dios Todopoderoso. Así es.
todas las cosas pueden ser posibles. Claro. Así es, así ¿Cuándo es. es la hora? ¿Dónde es? Es este sábado 25 a las 4 de la tarde en el Centro Cultural de Indotel. Ahí nos vamos a dar citas para reunir a personas que necesitan escuchar que Dios aún está obrando y que no importa el diagnóstico ni tampoco el resultado. Mujeres con diferentes diagnósticos, con diferentes posiciones y con buenos resultados. Entonces, este sábado, sábado 24. Sábado 24. No, 25, sábado 25. Sábado a las 25. 4 de la tarde en el Centro de Telecomunicaciones, allá en la Indotel. Ciudad Colonial. En la Ciudad Colonial. Es una Del cita. Indotel. Es una cita. Gracias, doctora Francis Valls. Gracias, Lisette de los Santos, por tu testimonio. A ti decirte que nos encontramos, si Dios quiere, mañana, aquí por EduMás Televisión. Recuerda que cuidarte es un acto de amor propio. Aprender a cuidarte también. Hasta mañana, si Dios quiere.